A las 6:30 de la mañana ya estaba en la playa. Caminaba por un sendero conocido entre los pinos, despacio, sin mirar atrás. La arena bajo mis pies aún retenía la humedad de la noche, y el cielo apenas empezaba a oscilar entre el azul y el gris, como si no supiera bien de qué lado desplegar el día. Llevaba un suéter viejo, con el que una vez pinté la cocina, unos pantalones cortos deportivos y nada en los pies, no porque fuera bonito o simbólico, sino porque realmente me resultaba cómodo. La piel respira mejor cuando pisa arena que aún no se ha calentado, en lugar de baldosas. Debajo del brazo llevaba un termo con café metálico, rayado, algo maltrecho por el tiempo, pero confiable. Hace tiempo que no tomo café como una dosis de energía, sino como un ritual. Es amargo, casi sin leche, sin azúcar. En casa, Miguel lo prepara antes de irse al trabajo, y siempre me deja una nota. Hoy escribió por mensajero corto, sin puntos, café en el termo. No pierdas las chancletas. No me contuve y me reí en voz alta. Ese era ese tono suyo que conocía desde hace mucho, como si bromeara, pero diciendo algo importante al mismo tiempo. No es de esos hombres que andan diciendo te amo todos los días, pero cuando dice no pierdas las chancletas, yo escucho algo muy distinto. Escucho sé a dónde vas, y ya estoy allí, en pensamiento, y sigo contigo. A esa hora, casi no hay gente en la playa, solo arena, mar y viento, un viento que tiene su propio carácter aquí. A veces trae olor a madera mojada, otras veces a pescado. Hoy olía a limpieza, esa que solo existe por la mañana. Me senté cerca del agua, sin preocuparme de que la arena mojara mis muslos o el borde del suéter. Me daba igual. Cuando tienes más de 50, dejas de preocuparte por lugares húmedos o granitos de arena en el pelo. Ya no te ves en la playa, simplemente estás en ella. Tomé el termo, me serví café en una taza metálica y la sujeté con ambas manos, calentándome las palmas. Cada sorbo era más que una bebida, era calor en el silencio, y hace tiempo entendí que eso es más importante que las palabras. El mar sonaba uniforme, como un viejo casete que alguien dejó sonar sin cinta, solo un murmullo, solo un ritmo. Una gaviota se posó cerca, no demasiado, pero sin miedo. Giró la cabeza y me miró con descaro, como si yo le hubiese quitado su lugar. No me mires así, le dije. Tengo las chancletas conmigo, y no te voy a dar mi café. Chilló, algo agudo y saltó, pero no voló, se quedó cerca, y pensé, tal vez ya nos conocemos, tal vez no soy la única que viene a este lugar todos los días, pero quizás soy la única que habla. En ese momento no sentía culpa, ni felicidad, ni tristeza, solo una presencia tranquila en mi propia vida. A veces eso es lo principal, no el vuelo, ni una decisión dramática, ni una victoria, sino el instante en que te sorprendes pensando, sí, aquí estoy, y esta soy yo, y eso ya es suficiente. No tengo necesidad de huir, no escapo de mi esposo, no siento el peso del matrimonio, no busco una nueva vida, pero hay una parte en mí que necesita parar de vez en cuando, como un coche que funciona bien, pero a veces necesita apagar las luces, salir y simplemente mirar el camino sin moverse. Miguel lo sabe, y nunca lo prohíbe, no me controla, simplemente deja el café y dice, no pierdas las chancletas. No sé cuánto tiempo estuve sentada, tal vez 20 minutos, tal vez media hora, pero cuando el sol empezó a abrirse paso entre las nubes, colándose como el agua por una grieta en un bote, entendí que quería quedarme un poco más, no irme, no responder preguntas, no tomar decisiones, solo quedarme, hasta que haya demasiada gente, y aun cuando la haya no tengo prisa, porque lo más valioso que he aprendido con los años es no apresurarme con las conclusiones, ni sobre mí, ni sobre los demás, especialmente sobre aquellos que han estado a tu lado durante mucho tiempo, porque las relaciones largas no son algo que suceda automáticamente, son una observación constante, tranquila, sin presión,
sin apuro. Cuando regresé de la playa, Miguel aún no se había ido al trabajo. La cocina olía a tostadas con ajo, y un poco a su colonia, la que usa desde hace 10 años. No le gusta cambiar de hábitos. Antes lo llamaba terquedad, ahora estabilidad. Hay cosas que solo aprendes a valorar después de los 40. Estaba junto a la estufa, friendo pan con queso, murmurando algo para sí mismo, probablemente fragmentos de noticias o nombres de personas que quería recordar desde hace tiempo. Su forma de pensar en voz alta nunca fue para mí, era para él. Yo simplemente estaba cerca. Entré, me quité el suéter, sin decir nada. Alcanzaste antes de la lluvia, soltó, sin darse vuelta. Ni siquiera empezó, respondí, abriendo la alacena para tomar una taza. No teníamos la tradición de desayunar juntos. Comíamos cuando nos resultaba cómodo. Él rápido, de pie, yo despacio, con té o café, pero siempre estábamos cerca, en el mismo apartamento, en el mismo aire, en los mismos gestos conocidos. Miguel se despidió rápido, sin beso. Como siempre, subió al coche y se fue. Me quedé sola, y no sentí nada nuevo en eso. El resto del día pasó como cualquier otro. Trabajo en el taller. Una llamada de una amiga a la que no escuchaba hace tiempo. Un poco de cansancio en las piernas. Cuando empezó a oscurecer, salí al balcón. La vecina de abajo regaba algo. En el piso de arriba sonaba la radio, música antigua, italiana, creo. Hacía calor, pero no pegajoso. Ese tipo de clima donde el mundo no te impone nada, ni decisiones, ni recuerdos. En la cocina encendí la luz tenue, con un matiz amarillo. Puse agua a calentar. Piqué algo de perejil. En la nevera quedaba un pedazo de pescado que Miguel había dejado desde ayer, y una botella de vino blanco barato. Siempre teníamos una por si acaso. Ahora ese caso había llegado. No era una fiesta, ni una ocasión especial, solo un día que terminaba. Él volvió tarde, trajo un periódico, manzanas y algunas tonterías divertidas, una bolsita de pistachos, una esponja nueva para lavar los platos, que ni siquiera había pedido. Su forma de cuidar siempre fue así, sin presión, pero constante. El gato de la vecina se escapó otra vez, dijo, quitándose la chaqueta. Lo encontraron en el armario, dormido sobre su suéter. Gato listo, sonreí, aliñando la ensalada. Yo también a veces me escondería en un armario. Miguel me miró, no mucho, no intensamente, solo lo notó como quien nota la temperatura, como quien siente un cambio en el aire. A veces ya estás allí, solo que no con el cuerpo, dijo. No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque él no preguntaba. No era un reproche, ni una pregunta, era un hecho, dicho, con suavidad, sin molestia. Me conocía demasiado bien como para acorralarme, y yo lo conocía lo suficiente como para entender, ve más de lo que dice. Cenamos en silencio. El pescado estaba un poco sobrecocido, pero no demasiado. El vino, nada especial, pero lo bebimos como si fuera algo significativo, quizás porque ambos intentábamos no abrir la boca de más, no por falta de temas, sino porque demasiado podría escaparse entre líneas. Después de la cena, yo limpiaba la mesa y él estaba de pie en la puerta, observando, no con insistencia, solo presente, esa forma suya de estar como si no hiciera nada, pero sin desaparecer, siempre fue para mí un refugio. Y hoy también, pero debajo de las costillas crecía una sensación, algo se había movido, como una almohada bajo la cabeza, invisiblemente, casi imperceptible, pero ya no como ayer. En nuestra casa nunca hubo grandes peleas, no rompíamos platos, no azotábamos puertas, simplemente estábamos juntos, al principio con entusiasmo, después con calidez, luego con costumbre, y ahora no puedo decir dónde estamos. Ya no es el principio, y tampoco el final, es la fractura del silencio, ese momento en que aún no has hecho nada, pero algo ya se está moviendo por dentro. No le conté que en la playa pensé mucho en si aún quedaba en mí un lugar que deseara nuevas historias, no romances, no huidas,
solo lo nuevo, como el olor de la madera fresca o de un libro nuevo, una posibilidad de crujir el alma en otro lado, no traicionar, sino recordar que aún estás viva. A la mañana siguiente pasé el rato en el taller. Es una parte de un antiguo garaje que Miguel y yo reformamos hace unos 10 años. Entonces no sabíamos para qué lo usaríamos, pero cuando volví a bordar, todo encajó. Allí huele de una forma especial a madera, al polvo de los hilos, un poco a humedad de pared, pero sobre todo a silencio, no vacío, sino vivo, de ese que abraza, no que aprieta. La luz entra por la ventana solo en la primera mitad del día, y siempre trato de aprovechar ese momento. Entonces la tela se ve distinta, las sombras en los surcos de las costuras, el brillo del algodón, el ornamento aparece como nunca bajo la luz artificial. Trabajaba en una servilleta nueva lino, hilos finos, algodón con un matiz melocotón. El diseño era sencillo, pero preciso. Lo había imaginado la noche anterior, líneas que se acercan una a la otra, pero no se cruzan, solo avanzan juntas. Y justo en ese instante, cuando la aguja volvía a entrar en la tela, escuché el sonido corto, no agresivo, de mi teléfono, una notificación cualquiera. Seguí con la puntada, sin detenerme, pero algo en mí ya había prestado atención, intuición, oído interno. Dejé la aguja, me limpié las manos en la bata y levanté el teléfono. El mensaje era breve, de un número desconocido. Su mantel hizo llorar a mi esposa. Es un cumplido, Joan. Lo leí, una vez, otra, y una tercera. No era una compra, ni una consulta por el precio, ni un agradecimiento genérico. Había algo allí que no se justificaba con palabras, como cuando alguien habla despacio, pero con precisión, sin adornos, sin querer impresionar. No respondí, solo toqué la estrella en la esquina y guardé el mensaje en favoritos, no como algo importante sino como algo vivo, como una foto que conservas no por lo que muestra, sino por su atmósfera, porque el recuerdo no siempre es sobre la memoria, a veces es sobre la presencia. Volví a tomar la aguja, pero las manos ya no se movían en automático. Cada movimiento llevaba dentro una nueva pregunta. ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué lloró? ¿Qué en el diseño le hizo recordar algo que provocó lágrimas? Y además, ¿quién es ese hombre que no solo lo notó, sino que escribió? ¿Y por qué se dirigió así sin buenos días, sin disculpe la molestia? Simplemente lo dijo, y se apartó, sin esperar, sin exigir. Ese día seguí trabajando durante horas, pero con cada minuto sentía que algo dentro de mí empezaba a moverse, no hacia afuera, no en las relaciones, sino en lo profundo debajo de las costumbres, de decenas de noches tranquilas, del silencio durante la cena, algo que llevaba mucho tiempo escondido, quizás no muerto, solo dormido. No, le conté a Miguel por la noche, no porque quisiera ocultar algo, sino porque no sabía cómo decirlo, porque aún no era una historia, solo un leve contacto, un solo mensaje, que no era sobre amor, ni sobre coqueteo, sino sobre algo que ni yo misma sabía nombrar, pero que sentí. Por la noche, cuando volvimos a estar en la cocina, él freía algo en la sartén. Yo me senté con una taza, como si escuchara la radio, aunque no oía ni una palabra, y con el rabillo del ojo miraba el teléfono, no porque esperara una continuación, simplemente quería sentir otra vez que no fue un accidente. No sentía culpa, pero tampoco me sentía completamente en lo correcto. Era, más bien, una pulsación callada, como cuando la sangre comienza a volver a una pierna que estuvo mucho tiempo doblada. Aún no es dolor, pero ya es señal. Algo ha cambiado. Miguel no lo notó, o no mostró que lo notó. Estaba, como siempre, presente, tranquilo, en su ritmo, y en eso residía la mayor tensión, en esa estabilidad que no se aferra. Lo miraba y comprendía, no nos estábamos perdiendo el uno al otro, solo empezábamos a caminar por caminos distintos dentro de nosotros mismos. Y el mensaje de Joan no fue el inicio de algo, fue un reactivo. No exigía nada,
pero mostró, algo en mí aún quiere escuchar. Unos días después, trabajaba en una nueva colcha. Era un trabajo para mí misma sin plazo, sin obligación, solo un diseño que había aparecido en mi cabeza en medio de la noche. Bordaba sin apuro, la tela de lino descansaba sobre mis piernas, el hilo se deslizaba entre los dedos con firmeza, como debe ser, lento porque no tenía a dónde apurarme. Cuando sonó el timbre de la puerta, ni siquiera me levanté de inmediato. Pensé, algún vecino, o un repartidor. Tal vez se equivocaron de dirección. A mí casi nadie me visita sin aviso, y los que podrían hace tiempo que saben. No soy de las que dicen pasa a tomar un café sin llamar antes. Me limpié las manos en mi bata vieja, la que siempre uso en el taller, y caminé despacio hacia la puerta. En el umbral estaba un hombre, alto, con una chaqueta gris, sin paraguas, el rostro sereno, los ojos cálidos, con esa franqueza cansada que no se puede fingir. Olía a calle, no a perfume. El viento le había revuelto el cabello, y no intentaba acomodarlo. Joan dijo, sin extender la mano, no quise enviar otro mensaje. Quería ver cómo sostenés la aguja. Yo guardé silencio. No por sorpresa, simplemente no tenía una reacción lista. No era esa clase de visita para la que una se prepara, y, al mismo tiempo, no era una visita que quisiera detener. Di un paso al lado y abrí más la puerta. Pasa, dije. No, por cortesía, por curiosidad. El taller lo recibió como cada mañana me recibe a mí, con el olor a tela, a madera del escritorio, a pintura, y un poco al polvo viejo que nunca aprendí a quitar del todo. Él entró despacio, mirando a su alrededor, no como un cliente, como alguien que busca algo familiar. Se sentó en la silla frente a la mía. No le pregunté de dónde venía, dónde vivía, ni si le costó encontrar la dirección. En nuestra conversación no hubo introducción. Hubo un silencio cálido que no exigía frases rápidas. No trabajas con moldes, dijo, mirando la colcha. Tu ritmo es lento, como la respiración. Asentí. Era cierto. Tomé la aguja de nuevo, no para aparentar, simplemente para no quedarme inmóvil. Cuando no sabes qué pensar, las manos salvan. Ellas mantienen el ritmo mientras la cabeza aún no logra inventar un guión. No tengo ningún pedido para vos, dijo. No necesito nada, solo, después de que mi esposa vio ese mantel, lloró, no de tristeza, de recuerdo. Recordó cómo era cuando todavía no se había arruinado nada. Su voz era ronca, como si hacía tiempo no hablara en voz alta de lo importante. No había presión en ella, solo el peso honesto de un recuerdo. No respondí, no por vergüenza, sino porque no hacía falta. En el taller se instaló un silencio no incómodo, sino denso, como entre dos personas que de pronto entienden. No se conocen, pero no son extrañas. ¿Puedo simplemente quedarme sentado?, preguntó. No siempre tengo ganas de hablar. Y nos quedamos así. Yo seguí bordando. Él observaba una cajita de agujas, como si fuera algo muy personal. Su mirada no se movía con nerviosismo, no me escaneaba, no me buscaba los ojos. No esperaba una reacción. Estaba presente, sin vigilar, sin juzgar. Simplemente estaba, como un sillón viejo no de diseño, pero confiable. Luego se levantó, agradeció brevemente, sin gestos de más. No preguntó si podía volver. No dijo, te escribiré. Solo miró y añadió, tu silencio suena. Eso es raro. Y se fue. En el taller quedó el olor a calle, un poco del café que le había servido sin azúcar, por costumbre, y algo más. Una sensación como si el viento hubiera entrado y revuelto algunos papeles sobre la mesa, pero sin romper nada, solo para recordar. El aire se mueve, y con nosotros, lo queramos o no. Algo siempre está sucediendo. Esa noche no le conté a Miguel sobre Joan, no porque quisiera ocultar algo, sino porque aún no era una historia, solo un encuentro, un roce, pero ya sabía de ahí podía nacer algo, o no, pero seguro, ya no era exactamente la misma que esa mañana.
El mensaje llegó un sábado, breve, sin saludo, sin intentar empezar de a poco. Hay un libro, quiero que me lo leas, en voz alta, si no te molesta la cafetería cerca de la biblioteca, mañana a las 3. Juan miré la pantalla durante un buen rato, no porque dudara, sino porque la respuesta ya estaba en mí incluso antes de formular la pregunta. No era un sí por curiosidad, ni un no por temor. Era algo tercero, suave, como abrir una puerta sin planear quién entrará por ella. Escribí: está bien, ahí estaré. Al día siguiente llegué un poco antes. La cafetería estaba casi vacía, el típico silencio dominguero, cuando las mesas aún no han acumulado voces y hasta el barista habla en susurros. La luz atravesaba los grandes ventanales, caía sobre el suelo de madera oscura, que crujía apenas al pisarlo. Pedí un té con jengibre, aunque normalmente elijo café. Me senté junto a la ventana. Abrí el bolso sin sacar nada. Solo esperaba, no con tensión, sino con presencia. Joan llegó puntual, con un abrigo que parecía llevar desde hace años. En las manos traía un libro, una vieja edición de prosa francesa traducida, con la tapa desgastada. Saludó con un leve gesto de cabeza. Puso el libro sobre la mesa. Empecé a leer, dijo, donde quieras, donde te parezca. Tomé el libro, pasé algunas páginas, me detuve, y empecé. Al principio, la voz no parecía mía, como si la sacara de mí con cuidado, como un hilo de seda de un nudo despacio, para no romperlo. Pero después de algunos párrafos, la voz se asentó. No era teatral, ni profunda, solo mía, tranquila, sin intención de impresionar, como una persona que lee en voz alta para alguien que de verdad escucha. Joan no interrumpía, no fingía entender más de lo que había. Sus manos sostenían la taza, pero no bebía. Su mirada no en la página, ni directamente en mí, en algún lugar cercano, como un arroyo que no golpea una piedra, sino que la bordea. Cuando hice una pausa, pregunté: ¿no es demasiado lento? Él negó con la cabeza. Está bien que sea lento, así el texto se filtra, y además, tu voz no apura. Eso es raro. No respondí, solo sonreí levemente. Por dentro sentí un poco más de calor, no emocional, sino como una manta sobre la atención. Nos quedamos unos 40 minutos más. Hablamos de libros, de traducciones, de lo difícil que es encontrar a alguien con quien no dé miedo callar. Él no intentó llevar la conversación a lo personal, no preguntó sobre mí, no mencionó a su esposa, pero se notaba en cada palabra había experiencia, y cansancio, y resistencia. Leer en voz alta es una intimidad sin piel, dijo, sin contacto, pero más cercana no hay. Sus palabras no fueron un intento de avanzar, y por eso se quedaron. No buscaban nada, solo estaban, como una silla en la que uno se sienta sin dudar porque ya sabe que sostiene. Cuando nos levantamos, estuve a punto de rozar su mano, no por deseo, por gratitud, por haber escuchado, por su presencia, por la calma. Me miró no a los ojos, un poco más abajo, al costado, como si quisiera asegurarse de que yo aún estaba ahí. El domingo el cielo estaba gris y el viento húmedo, de esos que no son fríos, pero que sacan a la superficie algo inconcluso. No cortan, no te empujan a volver a casa, pero tampoco te permiten relajarte. Con ese viento es difícil olvidar que algo dentro de vos todavía no tiene nombre. El mensaje llegó cerca del mediodía. Té, en tu casa, si es sin ceremonias. Joan, respondí enseguida, Sinaloa. Sin dudas, sin puntos. Cuando llegó, ya había preparado jengibre con limón, en una jarra sencilla. No puse nada más, solo 2 tazas, una servilleta que no había terminado de bordar. La casa estaba en su desorden habitual, no para los invitados, sino para mí misma, y no me apuré a ordenarla, porque en cuanto empezás a preparar el espacio para alguien perdés una parte de vos. Entró sin paraguas, con un poco de viento en los hombros. La chaqueta parecía una prenda que se usa no por estilo, sino porque es cómoda. El pelo revuelto, el rostro tranquilo. Se quitó los zapatos sin preguntar.
colgó el abrigo en el respaldo de una silla, no miró a su alrededor, salvo una vez, hacia el estante con los libros, no con curiosidad, con reconocimiento. Nos sentamos en la cocina, hablamos de colores, de lo difícil que es lograr que el gris sea cálido. Tiene que tener algo amarillo por dentro, dijo, mirando la servilleta inacabada. Como en Las personas, respondí, sin pensar. La conversación fluía sin apuro, como una barca en la niebla sin necesidad de saber qué hay después de la próxima curva. Las palabras llegaban claras, sin enredos, sin necesidad de respuesta inmediata. Ambos sabíamos escuchar las pausas, no solo los sonidos. Él se fijaba en cosas que normalmente pasan desapercibidas, en el mango de la tetera, en la aspereza del alféizar, en cómo están colocadas las llaves junto a la puerta. No era la curiosidad del viajero, era un intento de ver sin invadir. Cuando se preparó para irse, lo acompañé hasta la puerta, no porque se deba, solo porque así era lo correcto. Ya en el pasillo, con el abrigo puesto pero una manga aún suelta, se detuvo. Me miró, no a los ojos, a los labios, pero no con insistencia, no con deseo, con una pregunta. No me alejé, tampoco me acerqué, solo me quedé quieta. Entonces se inclinó, sin prisa, sin dudas, y me besó, no como en las películas, ni como un amante, como alguien que quiere tocar para que no se pierda. El beso fue ligero, como si comprobara él. Momento. No a mí, no buscaba respuesta, no cargaba insinuaciones en los gestos, solo un roce, y se quedó un segundo lo justo para que yo lo sintiera, pero no para imaginar nada. Cuando se apartó medio paso, no dije ni sí ni no, solo me quedé de pie. Por dentro, todo estaba en silencio, no vacío, silencio de ese que queda después de una música, cuando ya no suena, pero aún resuena en las paredes. Tenés olor a ajenjo, dijo, y se fue. Cerré la puerta, no la trancé, solo la cerré, y me quedé así, unos minutos, no con shock, no con euforia, con la sensación de un roce que no resolvió nada, pero abrió muchas cosas. Por la noche, Miguel volvió tarde, trajo algo de perejil y una bolsa de pistachos. Cenamos en silencio, como de costumbre, y no sabía si él había notado algo, pero al acostarme, entendí, no me siento culpable, y eso asustaba más que cualquier confesión. La noche siguiente estábamos sentados en el auto, sin movernos, estacionados frente al supermercado, el bullicio de la tarde apagado, sin hechos. Dentro silencio. Miguel sostenía las llaves en la mano, yo giraba el anillo en el dedo, no con nerviosismo, simplemente necesitaba tener algo entre los dedos, como cuando estás pensando qué decir, pero las palabras aún no aparecen, o ya están, pero no sabes cómo decirlas sin romperlo todo. Me siento un poco perdida, dije, directa, sin preámbulos, sin dramatismo, no desarrollada, no explicada, solo como un hecho, dicho no contra nadie, sino sobre mí. Miguel no respondió enseguida. El auto estaba oscuro, la luz de la calle entraba por el parabrisas tenue, sin definición. Veía su perfil, serio, no tenso, no se giró, no gritó, no preguntó ¿con quién? ¿O por qué? Solo guardó silencio, luego colocó las llaves entre los asientos, despacio, con cuidado, como si no soltara metal, sino una respuesta. Soltó los dedos, y solo entonces dijo, lo noté, hace tiempo. Tragué aire, tenía el impulso de explicar, de decir, esto no es una traición, ni un romance, ni falta de respeto. Quería desglosarlo todo para que no le doliera, pero en ese instante él levantó la mano simplemente, con calma, detuvo mi voz antes de que saliera. No estoy enojado, dijo, solo quiero seguir siendo parte de la historia, no, solo el fondo. Esas palabras no llegaron como un reproche, ni como una queja, llegaron como una verdad que alguien por fin se permitió decir. No dolía, era suave, silenciosa, pero exacta. Asentí, no en señal de acuerdo, sino porque no había otro gesto. No sé hacia dónde voy, susurré. Lo sé, dijo él.
A veces hay que ir un poco al costado para entender si querés volver. Nos quedamos unos 10 minutos más, como si esperáramos que el silencio nos rodeara, pasara de largo, sin tocarnos. Yo miraba, mis manos estaban quietas, no temblaban, no era un final, pero tampoco solo una etapa, era un momento en que todo se volvió distinto, y ya no se podía fingir que nada había cambiado. Cuando llegamos a casa, él fue a la cocina, yo me quedé en el pasillo, me sacaba el abrigo como si lo hiciera en una casa ajena, despacio, sin apuro, y justo entonces llegó el mensaje, de él, desde la cocina, como solía bromear, para no interrumpir el ritual del silencio. Igual te amo seas como seas, aunque ahora no estés del todo aquí. Apreté la pantalla con la palma, no por lágrimas, no por vergüenza, sino porque, eso era lo más importante que podía decir y lo más simple. Esa noche no dormí, me quedé acostada, escuchando cómo respiraba a mi lado, parejo, profundo, como alguien que ha decidido confiar incluso sin saber a dónde lleva eso, y pensé, tal vez el amor no sea estar siempre juntos, tal vez sea quedarse cerca, incluso cuando alguien se ha retirado por un momento hacia sí mismo. El lunes por la mañana me desperté antes del despertador. La casa estaba en silencio, Miguel ya se había ido al trabajo. En la cocina, como siempre, había dejado una nota, una tacita de café dibujada y un mensaje: podés no apurarte con nada. La sostuve en las manos más tiempo de lo habitual, no como una postal, como un pedazo de calma que alguien dejó a propósito, no como respuesta, sino como permiso. Me senté a la mesa, me envolví en un suéter. El té todavía estaba caliente, pero no lo tomé, solo miraba por la ventana, donde el árbol ya empezaba a perder sus hojas. Ese era nuestro árbol urbano, pequeño, torcido, pero terco. Cada año lo pierde todo, y aún así se queda. Siempre lo había notado, pero solo hoy entendí por qué me gustaba tanto. El teléfono yacía sobre la mesa, inmóvil, pero con él venía ese silencio, el que llega después de una decisión, no durante, no antes, después, cuando todo ya se ha formado, solo que aún no se ha dicho. Y justo en ese momento, apareció un nuevo mensaje en la pantalla: sabes que podés quedarte en mi vida, en la forma que quieras. Joan, lo leí una sola vez, y todo encajó. No era una tentación, ni una presión, era la forma más pura de aceptación, una persona dispuesta a no poseer, a no reclamar, a no exigir, solo a dejar un espacio, y justamente por eso se convirtió en el trazo final de mi elección. Dejé la taza, tomé el teléfono, y escribí: tenía que conocerte, pero tengo que intentar volver a ver lo que ya tenía, sin lágrimas, sin heroísmo, sin perdón, solo una frase en la que se concentraba mucho, como una costura vieja que no se corta sino que se detiene donde ya es necesario. Él no respondió, y en eso estuvo la mayor sabiduría. No preguntó ¿por qué? No escribió si cambias de opinión, no intentó reabrir una conversación que yo ya había cerrado, y con eso dejó la dignidad, tanto para mí como para él. Dejé el teléfono, y me acerqué al estante. Allí estaba el mantel que hice hace unos 5 años, recto, pero con un error en el centro. Entonces decidí que era defectuoso y nunca lo vendí, pero hoy lo desplegué, lo puse sobre la mesa, pasé los dedos por las costuras, y sentí: está vivo, no perfecto, no brillante, pero verdadero. Por la tarde, cuando Miguel volvió, yo estaba preparando la cena. Se quitó la chaqueta, se acercó a la mesa, vio el mantel y preguntó simplemente: ¿es nuevo? No, solo que al fin decidí darle su lugar, respondí. Asintió, sin preguntas de más, sin. Entonces ya no se ven, solo estaba presente, con su mirada, que no invade, pero siempre sostiene el contorno. Y entonces comprendí. Joan no deshizo mi vida, la iluminó, me permitió ver desde otro ángulo, y ahora que estoy de nuevo junto a Miguel, no finjo que todo sigue igual, simplemente miro con ojos nuevos. El viernes por la tarde, cuando comenzaba a oscurecer,
Yo estaba sentada junto a la ventana con una taza de té que ya se estaba enfriando, y todo a mi alrededor permanecía en completo silencio. El cielo no mostraba señales de tormenta, solo descendía lentamente, volviéndose cada vez más opaco y denso, como ocurre justo antes de esas lluvias suaves que nadie teme. Había dejado el teléfono en el alféizar. Cuando la pantalla se encendió, no sentí sorpresa alguna. Era un mensaje de Miguel, corto y directo. Decía: a medianoche hay lluvia, tengo 2 entradas, si querés venir. No había saludos, ni explicaciones, ni frases como tenemos que hablar. O te lo perdono todo, y fue justamente por eso que supe que era el mensaje correcto. Escribí: ok, todo lo demás ya había sido dicho hace tiempo, el resto estaba en camino o en el silencio. Viajamos de noche, la carretera brillaba, los faros resbalaban por el asfalto mojado como sobre un espejo. En el auto, silencio, pero ya era otro tipo de silencio, no el de no decís nada, sino el de no necesitas decirlo. Estaba sentada al lado, mirando por la ventana. Las líneas de luz se deslizaban lentamente, como costuras, y de pronto podía apoyar la cabeza en su hombro, como si fuera la primera vez con cuidado, sin derecho al automatismo, y cuando lo hice, él no se movió, no se acomodó, no fingió que no había pasado, simplemente estuvo, firme, cálido. El cine era antiguo, sin cartel luminoso, lo conocíamos desde hace años, de cuando íbamos a ver películas no para todos. Proyectaban una cinta vieja cine francés, de los 70, en blanco y negro, silencioso, con diálogos que tardaban en empezar. El vestíbulo olía a café y a polvo. Había poca gente. Tomamos las entradas en silencio. Nos sentamos cerca del centro de la sala. Un trozo de papel delgado, pero sostenía. Comenzó la película, lenta, como si tampoco supiera cómo iba a terminar. Y eso coincidía con cómo vivíamos. Ahora, no miraba la pantalla, miraba el espacio, escuchaba la respiración, la suya pareja, la mía un poco contenida, pero a veces coincidían, y eso era más que un regreso, era coexistencia. Después de la película, no hablamos de la película, no buscamos la idea principal, simplemente salimos, bajo la lluvia, sin paraguas. Miguel me tomó de la mano, como antes, no por mostrar algo, no por costumbre, sino como contacto, mano mojada en mano mojada, y no hacía falta secarse. Él se puso al volante, yo al lado, el mismo silencio, pero ya no como barrera, como lana suave que ha absorbido la lluvia, tibia, un poco pesada, pero propia. La semana siguiente la vida volvió a su ritmo habitual. No se puede decir que todo volvió a ser como antes porque eso no sucede, pero tampoco hubo una gran transformación, no apareció una nueva pasión, no comenzaron confesiones. Simplemente se volvió distinto en los detalles, en el ritmo, en un silencio que ya no pesaba. Miguel y yo no discutimos nada, no nos sentamos a decidir cómo seguir viviendo, pero un día me sorprendí pensando que estábamos otra vez en casa juntos, no por obligación, sino por elección. Tenemos una casa vieja, 3 ventanas, una en la cocina, otra en el dormitorio y la tercera en el taller. Siempre bromeábamos diciendo que son 3 formas de ver el mundo: qué comes, cómo dormís y qué haces con las manos. Esa noche estábamos sentados en la cocina. Miguel leía en voz alta. Su voz no es perfecta, las palabras a veces se le juntan, los acentos se le escapan, pero yo lo escuchaba no por el texto, sino por el hecho de que leía, para mí, con su voz, sin intentar parecer mejor. Yo bordaba, el diseño era simple, líneas que se acercan una a la otra, pero no se cruzan. Durante mucho tiempo no supe si debía unirlas o no, pero ahora lo tenía claro, dejarlas así, porque la verdad no siempre está en lo completo. Escucha, dijo sin dejar de leer. Acá dice, la persona es su pausa, no sus palabras. Asentí, y no hizo falta decir más. No hablábamos de Joan, no porque tuviéramos miedo, sino porque ya no hacía falta. Él se volvió parte no de nuestro drama,
sino de nuestra historia, como un sendero que se recorre no para llegar, sino para descubrir que querés volver. No me arrepentía de haberlo conocido, no me arrepentía del beso, ni del silencio en la cafetería, pero ahora entendía, la intimidad no está en la cercanía física, sino en cómo te escuchan, y Miguel siempre supo escuchar, a su manera, en silencio, con presencia. Aquella noche, me dormí con su respiración, la manta pesaba un poco no físicamente, sino como un pensamiento que aún llevas, pero ya era ese tipo de carga que elegís compartir, no porque hay que hacerlo, sino porque es tu persona con sus sombras, con su paciencia, con su espacio. A la mañana siguiente me desperté como siempre antes de que el día se desplegara del todo. Encendí la pava eléctrica, me puse el suéter sobre el pijama y salí al porche. El aire estaba húmedo, el viento conocido, no nuevo, pero diferente, como el aliento de quien sigue a tu lado, incluso cuando vos te alejaste un poco hacia adentro. En el teléfono un nuevo mensaje: tus chancletas ya están sobre la arena, que no te las roben las gaviotas. Miguel. Me reí, no por el chiste, por saber, me conocen, y aún así se quedan. Me puse los pantalones cortos, agarré el termo y salí. En la playa estaba tranquilo, pero no del todo, porque él caminaba a mi lado, no pegado, no para mostrar algo, solo, al lado, en las manos mis chancletas, con la suela llena de arena. Imagínate, dijo una gaviota, ya intentó llevárselas, pero fui más rápido. Héroe, respondí, riendo. Nos sentamos, en el mismo lugar donde suelo estar sola, solo, que esta vez no lo estaba. Él sirvió café, yo me envolví en el suéter, miré hacia el horizonte, el sol subía despacio, como nosotros, sin grandes planes, sin garantías, pero con sinceridad. Más adelante, un día cualquiera, era una tarde fresca de septiembre, caminaba por la ciudad sin rumbo, sin compras, solo así, como para comprobar si aún recordaba el ritmo de las calles en las que no había estado hacía tiempo. Llevaba un abrigo con botones grandes, una bufanda que olía a la temporada pasada, y un bolso en el que, como siempre, había metido más cosas de las necesarias. El día era común, la luz tenue, pero no triste, esa luz que solo existe en las ciudades, donde nada grita, pero todo está en silencio, con firmeza, a su manera. Pasaba frente a la vitrina de una cafetería pequeña, y justo en ese momento lo vi. Juan estaba sentado junto a la ventana, igual que siempre, el abrigo, el cabello un poco despeinado, las manos juntas sobre la mesa, pero no estaba solo. Enfrente una mujer, no vi su rostro, solo el perfil, el pelo bien peinado, el gesto cuando colocaba la cucharita con cuidado en el platito. Estaban leyendo algo, había un libro abierto entre ellos. Me detuve, no de golpe, al principio como siempre, mirar la vidriera, luego como quien reconoce algo en el reflejo, pero no está seguro de si quiere volver a eso. Él levantó la vista, me vio, no se sorprendió, no sonrió ampliamente, solo asintió con la cabeza breve, reconociéndome, como quienes ya no comparten el tiempo, pero tienen un recuerdo en común. Yo también asentí, no me detuve, no entré, no me acerqué, seguí caminando despacio, sin tensión, y con cada paso sentía no me dolía nada, ni celos, ni nostalgia, ni y sí, porque aquel momento en que nos sentamos en mi cocina, tomamos té de jengibre y hablamos del gris cálido no fue el comienzo de nada, sino simplemente un lugar en el que tenía que estar, y estuve, y ahora él está allí, con alguien más, y tal vez le leí en voz alta, y tal vez le dice algo sencillo, pero preciso, y yo no le tengo envidia, y no lloro, porque sé que él hizo por mí exactamente lo que debía, y yo por él. No se trata de un amor que haya que conservar, se trata de un encuentro que te saca al aire limpio, para que después sea más fácil respirar. Llegué hasta la plaza, donde tocaba un viejo acordeonista. Me detuve, escuché, y pensé, sí, la vida no se explica con palabras,
Está hecha de esos momentos que no necesitan repetirse, pero que dejan huella para siempre.